Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Pienso y no sé nada. Este podcast en el que nos metemos de lleno en temas que tienen que ver con la filosofía, con la epistemología, la metodología de la investigación, siempre tratando de volverlos amenos, manejables, para que esos temas que en general suelen ser un poco complicados, sean un poco menos áridos y entendamos cómo encastra cada pieza en el mundo real y cómo va enganchando todo con todo, ¿no? Y venimos recorriendo algunas inquietudes ligadas al contexto epistemológico, porque si hacemos memoria, recordemos que todos los primeros episodios tuvieron que ver más con temas ligados a la epistemología, pero después y a partir de ahí pudimos ir anclando algunos conceptos que son de alguna manera el paso a paso en relación a lo que conocemos como metodología, ¿no? Y ahora, hace ya algunos episodios que paramos la pelota y retomamos a la epistemología para volver a incorporar algunas herramientas más, para abrir un poquito más el panorama, porque no sé si se nota que siempre que traemos un tema, que lo sumamos, lo hacemos encajar y pareciera que está todo bien, pero después seguimos adelante y lo ponemos en crisis y lo reformulamos y ahí vamos reacomodando las piezas. Entonces, bueno, es lógico que cada vez se vaya complejizando un poquito más esta trama que estamos tejiendo y que nos toque ir poniéndole cada vez más apoyos a la cuestión. Y es por eso que este episodio va a tratar sobre los modos de producción de conocimiento. Un tema que va a marcar de alguna manera un antes y un después en el desarrollo del podcast, porque se nos van a abrir muchas puertas, muchos caminos para poder pensar cualquier proceso de investigación. Y también porque estamos cada vez más cerca de la investigación artística, que dijimos desde los inicios que es un tema hacia el cual vamos, pero que por supuesto es imposible llegar sin hacer toda esta construcción pasito a pasito que venimos haciendo. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, vamos con un mini resumen. Como decíamos recién, venimos de 3 episodios en los que retomamos un poco la epistemología, siendo que estuvimos hablando primero de hermenéutica, con su contexto histórico, aplicaciones y demás. Después abordamos la cuestión de los valores ético-políticos que se ven implicados de una u otra manera en los procesos científicos. Y por último nos metimos en el enfoque que Schutz hace sobre el sentido común y sobre todo su relación con las ciencias sociales. Y con este panorama recorrido vamos a meternos ahora sí de lleno en esto que son los modos de producción del conocimiento. Pero aprovecho, antes de arrancar, para recordarles lo que siempre decimos en este momento, que sea por donde sea que lo estén escuchando, por YouTube, por Spotify o por cualquiera de las plataformas de podcast, primero que en lo posible no se olviden de suscribirse al canal, de dar follow y darle a la campanita para que les lleguen los episodios nuevos. Y después, bueno, siempre pasa que más de una persona tal vez llegó a este episodio salvando un parcial o preparando algún tema en particular, metieron una googleadita y salió este episodio como resultado. Y bueno, obviamente todo vale y me encanta que pase eso, pero la invitación es hacer el recorrido completo, contemplando los episodios pasados que realmente nos permiten comprender el entramado que tenemos y sobre todo para no quedarse afuera de ninguna referencia cruzada ni de ningún concepto de esos que van a aparecer ahora, pero que en realidad ya los venimos viendo hace tiempo. Bien, textos. Hoy vamos a tener un rejunte bastante lindo, y es que a este tema particularmente, a decir verdad, le dediqué un capítulo entero de mi tesis de maestría, con lo cual hay material para cruzar y cruzar. Igual, para que no se asusten o para que no se vayan, hice una reducción de lo más que se pudo, por un lado para no agobiar y por otro lado para no irnos por las ramas, porque en todo caso siempre podemos volver sobre el tema en un episodio futuro para ampliar aquellas cositas que hayan quedado ampliables, por así decirlo. Entonces, hay un texto que podríamos decir que es el troncal en el desarrollo de este tema, que precisamente se llama The New Production of Knowledge, The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, alto título, que es de Michael Gibbons y su equipo y es del año 1994. 1994, ¿sí? Para ubicarnos, como decimos siempre. La traducción del título, para que no nos quede aislado esto, sería La nueva producción de conocimiento, la dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas. Después, como ramificación, podríamos decir, vamos a tomar un texto de Helga Nowotny de 2006 que se llama The Potential of Transdisciplinarity, que podríamos traducirlo como el potencial de la transdisciplina. Y digo ramificación porque justamente Helga Nowotny forma parte de ese equipo que nombrábamos recién. Y por último, para contextualizar este tema de inter, multi y transdisciplina,
vamos a hacer dialogar un texto de Basarab Nicolescu de 1996 que se llama La transdisciplinaridad, con otro de Olga Pombo, que es una investigadora portuguesa y que en el año 2013 escribió un paper que se llama Epistemología de la interdisciplinariedad, la construcción de un nuevo modelo de comprensión. Y ya con estos títulos medio que spoileamos por dónde ver la cosa, ¿no? Porque hasta ahora habíamos apenas hablado de las disciplinas, como estas esferas, entre comillas, por temas, si se quiere, y de pronto nos aparecen todos estos prefijos nuevos, ¿no? Inter, multi, transdisciplina. En algunos textos también se llega a hablar de postdisciplina a veces, y lo interesante va a ser entender a qué nos estamos refiriendo con esto, ¿no? Bueno, vamos a ir construyendo, como decimos siempre, un paso a paso para llegar a entender qué implica cada uno de estos conceptos. Y como pequeño truquito para arrancar con esto, podemos pensar que más allá de las diferencias y sutilezas que puedan implicar, hay en cada uno de estos conceptos una idea de trascender la disciplina, ¿no? Y por supuesto, cabría que nos preguntemos por qué es necesario trascender las disciplinas. Y voy a aprovechar que hace unos episodios nomás, en nuestro episodio número 20, que trata sobre la ciencia y los valores ético-políticos que sobrevuelan todos estos asuntos, tratábamos medio de costado este tópico cuando hablábamos de la significatividad. ¿Se acuerdan? Hablábamos un poco de esta idea de Philip Kitcher de los mapas y decíamos que en los márgenes de los mapas de cada disciplina y en la relación de esas disciplinas con otras, pasaban cosas. Y por supuesto lo dijimos así, medio en genérico, lo de pasaban cosas, porque en ese punto estábamos un poco flojos de papeles para profundizar en esto. Pero sí habíamos mencionado que eso nuevo que surgía del cruce nos hacía pensar en la historicidad de las ciencias, siendo que ese mapa va a terminar ilustrando las preocupaciones de una época, por decirlo así. ¿Qué quiere decir esto? Kitcher nos hablaba de significatividad y que esa significatividad que une dos disciplinas se va a ver claramente en las diferentes nuevas disciplinas que resultan de las interdependencias derivadas de las disciplinas más generales. Esto significa que los intereses históricos de la ciencia, y si levantamos la vista de la sociedad en un término amplio, se podrían entender y analizar en cada época a partir de las nuevas disciplinas surgidas en ese periodo como un resultado de la exploración, de la curiosidad o simplemente del interés por innovar en determinados campos de acción. Voy de nuevo con esta idea porque me parece que es importante. Se podrían entender y analizar en cada época los intereses de la sociedad a partir de las nuevas disciplinas que hayan surgido en esa época en particular. Y estas relaciones que hay entre las disciplinas también fueron estudiadas por Basarab Nicolescu, quien trata el fenómeno en términos de interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina. Pero vamos a detenernos un poquito para entender bien qué diferencias tienen estos prefijos de inter, multi y trans. La interdisciplina va a ser una forma de relación en la que algunos mecanismos prácticos y lógicos exitosos de una disciplina se aplican en otra, generando algún tipo de contribución o incluso a veces también una disciplina nueva. Por ejemplo, acá podríamos pensar en los aportes de la matemática en la física que van a permitir la posterior aparición de la astrofísica, por ejemplo. Siguiendo el razonamiento, la segunda categoría, la multidisciplina, va a existir cuando a un objeto de estudio lo abordamos desde varias disciplinas a la vez. Por ejemplo, una pintura que podría ser analizada desde lo histórico, desde, las cualidades del movimiento pictórico al que pertenece, pero a la vez la analizamos desde la química, focalizando en los pigmentos, desde la geometría, analizando sus formas y demás. Tenemos un mismo objeto de estudio y muchas disciplinas abordándolo. Eso va a ser la multidisciplina. Y nos queda la última categoría, la transdisciplina, que en verdad es el resultado de la evolución de las formas anteriores que nos toca experimentar en la actualidad. Y que es un procedimiento un poco más complejo que relaciona las disciplinas haciéndolas dialogar, y sí, focalizando en aquello que las reúne, pero siempre con la idea de trascenderlas, aportando distintas visiones del objeto de estudio, una por cada disciplina involucrada. Y acá es donde me gusta poner sobre la mesa la conceptualización de Olga Pombo, porque
es súper interesante el hecho de que a ella le guste pensar esta relación de disciplinas en términos de un acercamiento gradual. Un acercamiento gradual que comienza con la coordinación, pasa a la combinación y termina por ser una fusión. Entonces, si hacemos un paralelismo con lo que decíamos recién, con este enfoque la interdisciplina plantearía un acuerdo entre partes, la multidisciplina una combinación de esas partes, y ya así, al final de esta escala gradual, con las disciplinas manteniendo un lazo más estrecho, encontramos a la transdisciplina respondiendo a una fusión, ¿sí? A una fusión unificadora, que de una u otra manera hace desaparecer los límites visibles de esas disciplinas que están formulando parte de esa convergencia, y es lo que nos permite pensar que precisamente se está dando lugar a algo nuevo, cosa que según la autora, según Olga Pombo, según los intereses, el contexto y el campo específico de aplicación, eso nuevo que nace de la fusión puede ser deseable o no. Y en realidad podemos estar de acuerdo en que esta tipología que nos acerca a Olga Pombo está buena, pero hay un montón de formas de categorizar este fenómeno. Convergencia, integración, articulación, combinación, unificación, fusión. La lista de palabras que hacen foco en la interacción entre dos o más disciplinas es larga, y si nos quedáramos pensando seguramente saldrían otras, pero sin embargo, por más que agreguemos opciones, categorías, tipologías, como decíamos recién, en la práctica académica es difícil de definir un camino a la hora de ponernos manos a la obra. Y esto no es casual, todo es por algo, se dice, ¿no? Bueno, en verdad esta dificultad para encarar metodológicamente un proyecto que utilice esto, ¿no? Que se inscriba en alguna de todas estas formas de combinación disciplinar que mencionábamos recién, tiene que ver con que estamos inmersos en un paradigma científico basado en lo que varios autores coinciden en denominar modo 1, ¿sí? Modo 1, que sienta sus bases en una producción de conocimiento que es disciplinar, y que desde hace años alienta la especialización y división del saber específico por ramas. Volviendo un poquito para atrás, de nuevo, en el episodio 19, cuando hablábamos del planteo de Jean-Baptiste Bicot, hacíamos, medio de costadito, una crítica al racionalismo moderno. Un racionalismo que se ocupó principalmente durante esa época de dividir y de diferenciar las especialidades dentro de cada ciencia, dentro de cada rama. Y decíamos que, obviamente, en un punto esto permitió enfocar los esfuerzos y desarrollar cada una de estas especialidades de manera independiente. Vuelvo con el mismo ejemplo. Hoy en día, en áreas como la medicina, tenemos especialistas para cada partecita del cuerpo. Si necesitamos, podemos tener una consulta de traumatología especializada para la columna, y existe, ¿sí? Y eso, bueno, implica que hay un profesional que se fue metiendo cada vez más y cada vez más abajo del iceberg del problema en sí, para estudiar y conocer específicamente todo lo que tenga que ver con eso, con problemas de columna y cómo tratarlos desde la traumatología. Entonces, este sistema alcanzó en la segunda mitad del siglo pasado dimensiones que para algunos análisis son alarmantes, sobre todo porque esto se da por la administración que le dan las instituciones, que en algunos casos, y reflejando esto mismo, están fragmentadas, ¿sí? Están absolutamente enclaustradas, cada cual en su especialidad, y alejadas de la realidad cotidiana o de cómo esa especialidad se debería reflejar en el plano de lo real, ¿sí? O cómo encaja con sus otras disciplinas hermanas también especializadas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera más cercana. Y a ver, con esto quiero ser claro para que no haya malentendidos. Al meternos en este tema, no estamos posicionándonos en contra de la formación disciplinar, porque hay cierta formalidad en las estructuras que igual hay que tener, porque si no se hace muy difícil. Y además porque es bueno tener profesionales que estén tan especializados en esos temas. Pero sí, lo que tratamos de hacer es reconocer que esos recursos que se pusieron en juego para generar estos compartimientos que se conforman desde cada disciplina, hoy por hoy, en algunos contextos, están quedando un poco obsoletos. Digamos que hay iniciativas por romper estas barreras, por salir de estos compartimientos, para poder operar de estas maneras alternativas, ¿no? Inter, multi y transdisciplinarmente.
La propia Olga Pombo da un ejemplo muy bueno, entendiendo que dentro de la vuelta de tuerca que se le busca dar, los objetos que van a ser estudiados se dividen y se abordan de manera específica para después, en una segunda instancia, en el cruzamiento de esas conclusiones, se pueda reconstruir el todo. Les leo una cita. El átomo, como la propia palabra griega lo dice, es sin partes, sin tomos, es un átomos, una cosa que ya no es divisible. O sea, con él llegamos al fin, al punto límite. A partir de entonces podemos recomponer porque encontramos el punto último del análisis. Solo que la ciencia posterior verificó que así no era. Aquello que se pensaba simple, sin partes, atómico, vino a revelarse como un universo abismal de multiplicidades, de complejidades ilimitadas. Cuanto más fino el análisis, mayor es la complejidad. Y ahí termina la cita. Y es que es esta complejidad la que sin dudas va a merecer y va a permitir un abordaje desde múltiples perspectivas. Porque ya podemos verlo, ¿no? Así como sucedió con el átomo, en determinado punto las disciplinas dejaron de disponer de las categorías necesarias para encarar el estudio de ese objeto. Y entonces ahí, vieron que a veces decimos, bueno, acá se nos abre una ventanita que nos permite ver algunas soluciones posibles. Bueno, acá esa metáfora nos va a quedar absolutamente chica, porque lo que se nos abre va a ser una puerta enorme basada en esta problemática, ¿no? Porque ante la necesidad de resolver un problema y el hecho de que los caminos a tomar para llegar a la solución estén más allá del alcance de las disciplinas existentes, la única forma de extender los límites va a ser a partir de la interacción entre distintas disciplinas. Dicho de otra manera, las realidades complejas deben abordarse desde enfoques complejos que las contemplen desde más de una perspectiva. ¿Sí? Y vuelvo con esto. Las realidades complejas deben abordarse desde enfoques complejos, porque desde estos enfoques complejos se las puede abordar desde más de una perspectiva. Y bueno, por más que parezca una obviedad, vale decir que esta práctica, funcionando como una suerte de negociación entre conocimientos o entre saberes provenientes de distintas disciplinas, cuando llega a buen puerto incluso puede generar nuevos objetos de estudio. Y acá nos metemos en otro problema, que por ahí no tiene que ver tanto con lo epistémico, sino con lo práctico, como diría nuestro amigo Philip Kitcher. Que si lo quieren repasar, lo estuvimos viendo hace apenas 2 episodios. Y cuando digo que no tiene que ver con lo epistémico, es porque hay ciertos paradigmas innegociables, que ya sea por cuestiones políticas, ideológicas o presupuestarias, no comulgan con este tipo de socialización e intercambio de conocimiento. Siempre hablando del sentido en el que venimos trabajando, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? ¿Quién impone esa agenda? La respuesta la vamos a encontrar en cómo se estructura el sistema académico que legitima esas prácticas y cuáles son las organizaciones que al fin y al cabo establecen los índices de medición de impacto para los resultados de las investigaciones. Y para ponerle nombre y apellido y hablar de al menos uno entre distintos ejemplos, pongamos sobre la mesa al llamado Manual de Frascati, que tal vez lo han escuchado nombrar en alguna situación relativa a la metodología o a algún proceso de investigación. El Manual de Frascati, valga la redundancia, es un manual, ¿sí? Es un documento de la OCDE, que es una organización que en castellano la conocemos como Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y este documento establece y propone metodologías para medir los resultados de los procesos de investigación y desarrollo. Como dato no menor, podemos agregar que su primera edición viene del año 1963 y bueno, es un manual que es actualizado y revisado regularmente, siendo su última versión, al día de hoy, la del año 2015. Y traigo este ejemplo porque es un manual de consulta y referencia a nivel mundial, ¿sí? No nos olvidemos, lo propone la OCDE, y que proporciona definiciones y organiza un poco el campo de la ciencia en las principales categorías y subcategorías. Y fíjense que es de acá de donde salen las definiciones de investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental como las posibilidades para cualquier proyecto de investigación. Para no irnos muchísimo por las ramas, podríamos decir que la investigación básica, o pura se le llama también, se basa en el proceso de recolección de datos y la elaboración teórica a partir de ahí. Después tenemos a la investigación aplicada, que con esa teoría va a pretender resolver un problema de aplicación práctica.
Y por último tenemos a los desarrollos experimentales, que son trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos obtenidos por procesos tanto de investigación básica como de aplicada, pero que están dirigidos exclusivamente a la producción de nuevos materiales, de nuevos productos o nuevos dispositivos. Entonces, recién preguntábamos quién impone la agenda. Y bueno, la agenda la imponen documentos como este, como el Manual Frascati, que para decirlo sin rodeos, nos dice qué es investigación y qué no lo es. Y que como está propuesto desde ni más ni menos que desde la OCDE, ahí ya se cruzan un montón de intereses políticos, económicos, de alineación de políticas de Estado y demás. Y ojo, porque a ver, yo no es que esté en contra de las definiciones, porque va a aparecer eso y no quiero que se preste a malentendidos. Además, a un montón de disciplinas más tradicionales, digamos, no sé, a las ingenierías, por ejemplo, les viene bien estas definiciones tan taxativas, porque obviamente ordenan. Pero no perdamos el foco, porque veníamos hablando de transdisciplina, de las posibilidades de combinar esfuerzos, de combinar procedimientos que vienen de distintos lados. Y ahí sí, si vemos con esos ojos al Manual Frascati, vamos a ver que propone una división muy clásica a esta altura del partido, y que también está enmarcada dentro del paradigma del modo 1 de producción de conocimiento, es decir, la producción de conocimiento disciplinar. Y acá es donde entra a la cancha el equipo de Michael Gibbons, y digo equipo porque fueron varias las personas que trabajaron en esto. Además de él estaban Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott y Martin Trow. Y espero haberlos pronunciado bien, pero es que cuando hay algo así me gusta nombrar a todo el mundo y no dejar a nadie afuera de los créditos. Bueno, de este grupo de personas es que surgió lo de modo 1 de producción de conocimiento para todo desarrollo que siente sus bases en una producción que sea mayormente disciplinar. Y esto de modo 1 no fue de forma ingenua, porque lo hicieron como parte de una propuesta superadora. Mientras en el modo 1 los problemas de investigación surgen en gran parte dentro de las disciplinas, el modo 2 apunta a una nueva forma de producción de conocimiento, reconociéndose dentro de los contextos sociales y económicos más amplios, y a la vez sosteniendo una postura crítica hacia las instituciones que tradicionalmente se han ocupado de hacer investigación científica de manera exclusivamente disciplinar. Voy de nuevo. Mientras en el modo 1 los problemas de investigación surgen dentro de las disciplinas, el modo 2 apunta a una nueva forma de producción de conocimiento que se reconoce dentro de nuevos contextos sociales y que a la vez sostiene una postura crítica hacia las instituciones que tradicionalmente se ocuparon de hacer investigación científica de manera exclusivamente disciplinar. Y es Helga Nowotny, que conforma este equipo también, la que explica con muchísima claridad los 3 atributos que caracterizan a la producción de conocimiento mediante el modo 2, ¿sí? Mediante el modo 2. En primer lugar, la investigación nace del contexto de aplicación. Hay un fuerte trabajo de campo presente, incluso desde la fase de planteamiento del problema y la formulación de las hipótesis. El segundo atributo tiene que ver con la naturaleza de los equipos y organizaciones que llevan adelante esta forma de producir conocimiento, haciendo hincapié en la conformación de estructuras más sueltas, ¿sí? Jerarquías planas y cadenas de mando que en general son abiertas. Y acá por ahí ya se están imaginando, o si han tenido experiencia en algún equipo de investigación formalizado, en algún contexto académico, que las universidades son exactamente el tipo opuesto a estas organizaciones flexibles y son precisamente un gran obstáculo para realizar el pasaje de modo 1 a modo 2 de forma orgánica. Y el último atributo es precisamente la transdisciplina, porque producir conocimiento desde este paradigma implica entender que un proyecto de investigación tiene que funcionar como una plataforma que nos ayude de forma colectiva en el esfuerzo intelectual para poder diferenciar los resultados de aquellos que se obtendrían mediante la estructura disciplinar tradicional. Y bueno, obviamente esto no es fácil de implementar. Primero porque tenemos en nuestra mochila todo el desarrollo tradicional disciplinar que nos formatea un montón la forma de pensar. Y después, bueno, esto que decíamos hace un ratito de las cuestiones institucionales. No se puede plantear un proyecto de investigación no jerárquico en una universidad.
De hecho, hace falta que quien presenta una propuesta como director o directora de un proyecto de investigación tenga posgrados y un montón de avales que califiquen a esa persona dentro de la lógica del sistema para poder darle comienzo a ese proyecto. Y es a partir de esta problemática, de estas trabas que estamos mencionando, que llegamos entonces a nuestro último temita, que son los Media Labs. Y es que hay alternativas de investigación, tanto públicas como privadas, que no están ligadas a la academia. Muchas empresas desarrollan puertas adentro sus nuevos productos, los laboratorios químicos trabajan en el desarrollo de medicamentos, el sector industrial avanza en la creación de herramientas y nuevas tecnologías, y la lista podría seguir y seguir sin contar necesariamente con el marco o con el respaldo que proporciona una universidad. Ahora, si le echamos un ojito a lo que pasa en las disciplinas que se codean o se cruzan un poco con el terreno del arte, vamos a descubrir un interesante desarrollo de producción de conocimiento que está presente en los llamados Media Labs, que son espacios donde profesionales de distintas especialidades trabajan en conjunto y apuntan a una construcción del conocimiento de forma colaborativa. Por ahí esto ya les está resonando con lo que decíamos recién del modo 2, ¿no? Bueno, por ahí va la cosa. Y para entender qué son los Media Labs, tendríamos que rebobinar y tratar de entender su historia. Y bueno, si bien hoy en día forman parte de un circuito alternativo, podríamos decir, paradójicamente, si buscamos el primer antecedente de Media Lab, lo encontramos dentro de la academia. Pero igual con sus características, vamos a ver. Porque este primer antecedente es el Media Lab del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, y que fue creado por Jerome Wisner en el año 1985 con la intención de generar un espacio de producción e investigación alternativo al propuesto por los laboratorios académicos tradicionales, y estaba orientado al estudio de los nuevos medios. Todo esto, además, en los albores de los nuevos medios, no es casual. Y precisamente de esta relación con este objeto de estudio, de los nuevos medios y demás, es que surge el término en sí mismo, Media Lab, como conjunción de laboratorio medial, o laboratorio multimedial, o laboratorio de medios, siempre pensando en inglés. Con el correr de los años, la denominación de Media Lab se fue convirtiendo en un genérico y se fue utilizando para definir espacios donde no solo se estudiaran nuevos medios y que no necesariamente tenían que estar afiliados o ser parte de una universidad, ¿sí? Entonces así es como llega el nombre a las estructuras que hoy por hoy conocemos como Media Labs. Estos laboratorios se configuran entonces como espacios de producción y de investigación que están compuestos por especialistas y profesionales que provienen de distintas áreas y que se reúnen en pos de un bien común y trabajan colaborativamente para la construcción del conocimiento, y con la intención de después socializar rápidamente esos conocimientos, que es otra de las características que van a tener. Y llegamos al punto en que podemos preguntarnos, ¿qué inquietudes están detrás de la conformación de estas agrupaciones? ¿Sí? Y bueno, sin dudas hay que destacar que la principal característica que reúnen los Media Labs está en relación con lo que recién mencionábamos como el segundo atributo del modo 2 de producción de conocimiento, que es esta capacidad de desarrollar una forma de trabajo horizontal, que es algo que además lo vemos tanto adentro del laboratorio como también en la forma de relacionarse con otras agrupaciones similares, que es en gran parte lo que permite que la info circule en todas las direcciones posibles. Recién decíamos sobre la socialización rápida del conocimiento, y es justamente así que se maximiza esta interacción social. Y además, también de esta manera se asegura un feedback mayor, ¿no? Una retroalimentación más grande entre pares y colegas que va sirviendo para revisar el trabajo y ajustar cositas como siempre suele haber, ¿no? Cositas para ajustar. Otro de los motivos de la existencia de estos espacios tiene que ver con una búsqueda de parte de los profesionales por encontrar alguna alternativa a las instituciones académicas para poder tomar decisiones de forma independiente, esquivando esos complicados procesos burocráticos que puede llegar a representar a veces la presentación de un proyecto y los largos procesos de evaluación. Lo que decíamos recién también, ¿no? Pero sin que esto sea una falta de rigor o de seriedad en su desarrollo. Y después, además de esta convergencia transdisciplinar de la que venimos hablando, los Media Labs valoran y apoyan fuertemente el desarrollo de las llamadas habilidades blandas o soft skills, que son el liderazgo, la responsabilidad,
la sociabilidad, la forma de trabajar en equipo, la adaptabilidad, la curiosidad, la creatividad, el optimismo. Hay un montón, ¿no? Que son de una u otra manera cualidades no académicas, pero que obviamente forman parte de las personas y bueno, además como en toda organización social termina estructurando una suerte de ADN grupal en el que toman forma los defectos y virtudes a partir de la proporción en que estas habilidades blandas vayan apareciendo. Y esto además, ¿sí?, lo del ADN grupal, le da un perfil particular al Media Lab que lo va a diferenciar de otras organizaciones. Ahora, esta convergencia de disciplinas medio que nos obliga a preguntarnos qué tipo de producciones pueden desarrollarse en los Media Labs, porque hablamos un poco del terreno del arte, de la ciencia, de la tecnología, pero nunca de lenguajes en particular. Y acá también se puede retroceder en el tiempo en búsqueda de antecedentes hasta encontrarnos con las llamadas cultura hacker y cultura maker, que son las principales estéticas de realización que caracterizan los lenguajes de sus producciones. Y acá no tenemos que confundirnos, ¿sí?, porque habitualmente la palabra hacker está relacionada a la piratería informática, pero eso no está del todo acertado. A ver, se suele llamar hacking o hackeo a cualquier apropiación tecnológica que tenga como objetivo lograr que un dispositivo creado para un fin determinado sea funcional a otro distinto. Y esta nueva finalidad puede estar planeada por alguien más, pero en la mayoría de los casos es el propio interventor, el hacker, quien articula el hackeo por alguna motivación personal. Lo interesante es que estas apropiaciones pueden desarrollarse en cualquier campo, modificando de forma novedosa la finalidad de cualquier objeto. Tiro algunas, no sé, la utilización de un taladro para motorizar una bici, una escoba utilizada como brocha para un artista plástico, o la intervención de algún artefacto electrónico para obtener soniditos a partir de las señales eléctricas de sus circuitos. Cualquier invento así, de ese estilo, por así decirlo, y seguro se están imaginando muchas cosas, cualquier invento así, entre muchas comillas, sería un hackeo. Y a partir de los cimientos que sentó la cultura hacker a partir de los años 50, con el cambio de milenio, empezó a popularizarse paralelamente otro movimiento que no planteaba ya la intervención, sino la invención de nuevos dispositivos, que es ni más ni menos que la cultura maker. Cuando hablamos de cultura maker, hablamos de un movimiento que reúne a tecnólogos, a artistas, a ingenieros y amateurs también, ¿no?, de distintos hobbies, bajo un gran paraguas que es el del do it yourself, que en inglés significa hazlo tú mismo o hacelo vos mismo, y que de alguna manera promueve a explorar desde sus propias invenciones, incentivando una producción artesanal orientada a cubrir necesidades muy específicas. Si tuviéramos que ponerle contexto a la aparición de la cultura maker, podríamos decir que su principal referente fue Dale Dougherty, que fue el fundador de la revista Make en el año 2005, y un año después, en el 2006, organizó la primera de muchas ferias maker que funcionaron de alguna u otra manera multiplicando la fuerza de esta gente, porque se promovía mucho el intercambio de saberes y bueno, sobre todo una gran difusión para el público en general, que era algo importante también, ¿no?, que circule la cosa. Así que bueno, con esto contextualizado, si damos de nuevo un pasito para atrás y volvemos a los Media Labs, podríamos decir que usan como insumo estas formas de trabajo, de la cultura hacker, de la cultura maker, y además eso les permite no solo operar en el campo del conocimiento, digamos, sino también dentro de lo que se conoce como industrias culturales y creativas, pudiendo incluir también trabajos de diseño visual, diseño sonoro, audiovisual, diseño industrial o diseño textil, combinados en distintos dispositivos que involucren electrónica, que tengan robótica o algún lenguaje informático que puede ser preexistente o también puede ser creado específicamente en el marco de un proyecto. Como que si lo pensamos un momento, lo transdisciplinar nos pasa por arriba. Otro de los grandes fuertes de los Media Labs es la capacidad de formación que pueden brindar a partir de encuentros y de posibilidades que brindan en talleres de distintos tipos, que pueden estar orientados a las mismas personas que integran el laboratorio, a otros profesionales, o también al público en general, según sea el nivel de conocimiento que se necesite para comprender la temática, ¿no?, para inscribirse, por así decirlo, en estos talleres. Y además de ser la plataforma que permite el desarrollo de los proyectos propios, también pueden recibir proyectos de integrantes transitorios del laboratorio. ¿Cómo sería esto?
Pueden existir alianzas entre laboratorios, pero también hay un mecanismo al que usualmente se lo llama residencia, donde una persona ajena al grupo se integra al equipo de trabajo de manera temporal para llevar adelante un proyecto o para aportar su experticia en un proyecto específico. Y estas acciones colaborativas terminan dándole un beneficio mutuo, tanto al laboratorio como a la persona que hace la residencia, porque ambas partes se nutren en una especie de simbiosis. Y de nuevo acá resuena parte de lo que decíamos antes de las jerarquías horizontales o planas, ¿no? Después, si pensamos en la etapa de exhibición y difusión de los avances y de los productos de los desarrollos de cada laboratorio, vamos a encontrarnos también con distintas formas de presentación. Porque por un lado es bastante común que los Media Labs organicen sus propias muestras y sus propias exhibiciones puntuales, que pueden parecerse a ferias o mercados, pero también de los proyectos surgen artículos y papers que necesariamente van a estar más cerca al ámbito académico y van a poder presentarse o publicarse en los espacios más tradicionales del entorno científico. Además, es una práctica regular en estos laboratorios y casi, digamos, una condición si retomamos la intención final de la producción de conocimiento. Es una práctica regular documentar cada proceso, ya sea a través de registro audiovisual o artículos que detallan cada experiencia. Y esto en general da por resultado mediatecas y bibliotecas virtuales que suelen quedar a disposición de la sociedad en general. Lo último que quisiera agregar del tema es que los Media Labs potencian todos estos aspectos que fuimos recorriendo gracias a su capacidad de gestión. Y es precisamente por este motivo que suele existir dentro de cada agrupación un comité o una persona que se especializa en gestión cultural, que se vuelve un poco como el motor en el plano de la producción de actividades y eventos, ¿no? Porque es imprescindible pensar en la gestión del espacio de trabajo en función de las alianzas posibles, de los fondos disponibles y las posibilidades de oportunidades para conseguir esos fondos a través de subsidios como los que en nuestro país, en Argentina, nos da, el Fondo Nacional de las Artes o la Ley de Mecenazgo, o también auspicios y patrocinadores privados o incluso, crowdfunding, armando estas especies de colectas donde las personas que pusieron plata de antemano se llevan también distintos beneficios cuando el proyecto sale públicamente. En fin, me parecía buena la oportunidad de tratar el tema para retomar un poquito la proliferación de estos laboratorios y la calidad de sus producciones, que incluso nos puede llevar a preguntarnos si es este el camino para destrabar las lógicas del modo 1 de producción del conocimiento. Y acá, como suelo decir, la respuesta no la tengo, pero sí no podemos dudar que es uno de los tantos caminos posibles y un buen intento puesto en marcha. Y con esto llegamos al momento de repasar un poquito los temas que estuvimos viendo, que no fueron pocos, para cerrar de la manera más prolija posible y sin que se nos escape nada. Arrancamos hablando de estas 3 palabritas mágicas que son interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina, entendiendo las posibilidades de cada una, las cercanías y combinaciones que proponen y por qué la transdisciplina es importante para dar el salto. Ese dar el salto es ni más ni menos que pasar del modo 1 de producción de conocimiento al modo 2, que es lo que propone el equipo de Michael Gibbons. Ese modo 1, basado en lo disciplinar, bien definido por el manual Frascati, en contraposición a un modo 2 que por otro lado, como nos ampliaba Helga Nowotny, necesita además otros 2 elementos fundamentales para ser posible, que son la conexión del problema de investigación con el contexto de aplicación y la posibilidad de contar con estructuras jerárquicas planas u horizontales. Y es por esa puertita que llegamos a los Media Labs, viendo un poquito su historia y el contexto de su aparición, la ponderación de las habilidades blandas, la influencia de la cultura hacker y el do it yourself que trajo la cultura maker, y cómo operan puertas adentro de estas agrupaciones, estos laboratorios que aparecen como posibilidades de desarrollo para un montón de proyectos que chocan, podríamos decir, con las estructuras tradicionalmente rígidas que nos ofrecen algunas instituciones académicas. Y bueno, después de todo este primer acercamiento, o mejor dicho, después de este primer alejamiento del pensamiento disciplinar tradicional, llegamos con esto al final del episodio. Y como siempre decimos, saben que pueden dejar mensajes para sumar sus comentarios, sus aportes, si quieren compartir algún feedback, alguna retroalimentación o lo que les parezca. Porque
todo es más que bienvenido en el contexto de este espacio, que es una propuesta que se alimenta de ese intercambio con ustedes, ¿sí? Cuando alguien del otro lado escucha, repasa y empieza a engancharle la mano, empieza a agarrarle la vuelta y le sirve para ir avanzando en todo este mundo relacionado a la investigación científica. Y bueno, una vez más les agradezco por la compañía y por aguantar hasta acá. Nuevamente les recuerdo que si están en Spotify pueden darle follow. Y lo mismo si están escuchándolo en YouTube, que pueden suscribirse y darle a la campanita para que les llegue la notificación para avisarles con cada nuevo episodio, cosa que ayuda mucho para no perderse de nada. También en Twitter podemos vernos, que siempre aviso a medida que salen los episodios, y ahí me encuentran como @alebrianza. Tengan presente que si les parece que alguno, o bueno, los episodios que crean que les vendrían bien para sus clases, seminarios o los que fueran, pueden usar lo que necesiten porque todo está a su entera disposición. Soy Alebrianza, gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.